Buenas tardes a asistentes presencialmente en Madrid hoy, pocos invitados, y virtualmente a todos los que nos acompañan desde diferentes espacios del mundo. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a don José Luis García Garrido, recién llegado de Estados Unidos. Nos ha hecho el enorme favor de acompañarnos hoy casi del aeropuerto a nuestra casa. La UNIR te recibe con las puertas abiertas desde diferentes partes del mundo. Catedrático emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, experto en sistemas educativos comparados, que nos presentará la ponencia ¿Qué es y qué no es educación personalizada? Académico numerario de la Academia Europea de las Artes y las Ciencias de Salzburgo, asesor de organismos internacionales y gobiernos de varios países al hablar de formación docente y organización de sistemas educativos. Ha escrito numerosos artículos y libros de los que hoy en su ponencia nos dará pinceladas para dar respuesta a la pregunta que le da título y que me atrevo a reformular: ¿realmente la palabra personalizada se utiliza desde la conceptualización educativa en torno a la que estamos hablando estos días? Bienvenido, José Luis, y tuya es la palabra. Pues muchas gracias a todos los que están ahí detrás de esas cámaras esparcidos por el orbe. Este es un medio habitual para mí, ¿no? Puesto que efectivamente durante muchos años de mi vida he estado a distancia y presencial a la vez, no necesariamente personalizado, eso lo vamos a ver después. Muchas gracias también a los que nos acompañan aquí en la sala. Y cuando volví ayer en el avión, una de las cosas que hace todo el mundo cuando van los aviones, sobre todo en vuelos tan largos, es en algún momento determinado recurrir a las revistas que la aviación ofrece. Y en la que me ofrecía American Airlines, en la que yo venía de Dallas, antes de Houston, leí un pequeño anuncio, no tan pequeño, seguramente les ha costado bastante dinero, que decía lo siguiente: University of Northern Arizona, especializada en Personalized Learning. De manera que, es una universidad pública, fundamentalmente a distancia, y pretende ser, además de pública y a distancia, una universidad especializada en Personalized Learning. Evidentemente, este es un término que en los Estados Unidos hoy día está tan banalizado, tan tremendamente banalizado, especialmente referido al ámbito de la educación, que es casi un ejemplo interesante el que me daba la revista. Lo mismo podría haber dicho Customized Learning, es decir, porque esa es la apreciación que tienen los americanos hoy día de la educación personalizada, es decir, hágala usted como usted quiera. Esa es la idea, ¿no? De manera que es exactamente lo contrario, o uno de los contrarios, porque contrarios tiene muchos, de la educación personalizada. De manera que, pero es muy interesante observar que efectivamente ya a nivel, podríamos llamar, de lenguaje periodístico común, la Personalized Learning, o incluso Personalized Education, es una palabra de uso absolutamente común en el ámbito, no diríamos ya de los integrantes del ámbito educativo, sino incluso de la gente general que se sube a un vuelo y que espera un anuncio que le llegue de alguna manera. Efectivamente, se ha operado una banalización del término extraordinariamente grande, movido fundamentalmente pues, por el ámbito en el que estamos todos inmersos hoy fundamentalmente, es decir, que lo que manda hoy en los sistemas educativos, y que es mi tema general, los sistemas educativos, pero en sentido muy general, lo que manda hoy evidentemente es el ámbito de la economía. Y entonces, si hay algún término que ha padecido esta doblez muy referente es justamente el de personalización, con un significado que no tiene nada que ver. Personalización es la adaptación al cliente. De manera que esto no es absolutamente nada, no tiene nada que ver, evidentemente, con el concepto. Pero este es el concepto que nos están vendiendo, y el concepto que se vende fundamentalmente hoy día en la prensa, el que nos acerca, etc. De manera que yo diría que lo primero que hay que adquirir en el día de hoy es una actitud crítica inicial reactiva. O sea, que en principio, cuando se habla de
algo que se personaliza es exactamente la antípoda de lo que queremos decir. Es decir, que es lo que estamos, incluso aunque sea un prejuicio, es decir, aunque nos pueda parecer, hombre, ¿cómo podemos situarnos en semejante extremidad? Pues debemos situarnos en semejante extremidad, porque si no vamos a caer en muchas decepciones y en mucha fuerza. Efectivamente, personalizar de ninguna manera es adaptar a los gustos del cliente, es decir, es exactamente lo contrario, ¿eh? El cliente es un ser volátil, que en un momento determinado le apetece una cosa, que en un momento puede ser cliente de una cosa y puede ser cliente de la contraria a la vez, por tanto no tiene ninguna hondura para nada insistir en esa cuestión concreta. Es verdad que, por otra parte, todo no es así, y que hay pues aproximaciones sinceras junto a todas estas aproximaciones retóricas. Pero las aproximaciones sinceras también caen debajo de ópticas o bajo ópticas muy particulares. Y entonces esas ópticas particulares son las que a mí me preocupan. Es decir, no tanto aquellas como las que acabamos de ver, que son banales por esencia y que uno las descubre con una aproximación incluso muy ligera, pero en cambio hay otras aproximaciones que intentan ser más profundas, basado ya en conceptos mucho más recios, mucho más fuertes. Y francamente, por muy sinceras que sean, no dejan de ser aproximaciones muy lejanas. Es más, para mí, la cuestión siempre lo ha sido. Yo me acuerdo de conversaciones con el profesor García Oz, haberlo dicho siempre esto, haberlo sostenido con él, y él mismo naturalmente estar de acuerdo, pese a no dejarse a lo mejor vencer por mi escepticismo inicial, nunca, porque él era muy animoso en este punto. Pero yo le decía siempre que la educación personalizada en realidad es un ideal prácticamente inalcanzable, es decir, es muy difícil, vamos a ver, podemos soñar con aproximarnos al máximo, pero encarnar la educación personalizada, hacerla una realidad total, es prácticamente casi una utopía. Las utopías son buenas, son excelentes, hacen falta, son necesarias, pero ciertamente son utopías, es decir, porque es imposible situar a la persona en el ámbito de las relaciones humanas, entronándola en las relaciones humanas. Es imposible, dadas las características que normalmente suelen tener las sociedades, y no me refiero exclusivamente a esta época nuestra, sino a todas. De manera que, porque las que vengan no van a ser necesariamente mejores. En algunos aspectos sí. En fin, los estoicos, me acuerdo, Séneca sostenía siempre que el bien y el mal permanecían de manera establemente relacionados sobre la tierra. Esto que parecía siempre una locura, que el cristianismo, por supuesto, superó en muchos sentidos, no deja de ser también una realidad, es decir, la presencia del mal como equilibrio del bien, puesto que es negación del bien, el mal no existe en sí mismo, pues el mal en el fondo está afirmando el bien, porque no tiene una esencia, no tiene una existencia como tal mal, no es más que una negación del bien, por lo cual no es más que una afirmación en el fondo del bien. Pero la realidad es que, bueno, dada esta proporción de bien y mal que existen en las sociedades, y yo que diría que es casi intrínseca a la constitución misma del ser humano y del mundo, pues es un ideal francamente difícil, francamente. Tenemos que ser todos conscientes. Y bueno, en este sentido, pues incluso ser más optimistas, pensar que se puede aproximar uno a él con más facilidad que lo que pensamos otros, que pensamos que es más difícil, pues bueno, pues a mí me parece que eso es una gran virtud. En principio todos los educadores somos optimistas, y algunos muy optimistas. Yo me considero bastante optimista, quizá no tanto como don Víctor García Oz. Es decir, que efectivamente él pensaba que se podía hacer mucho en tema de educación personalizada, y yo creo que también, pero quizá no en las grandes medidas en las que lo creía él. Bueno, sencillamente, todo esto viene a cuento de introducir lo que verdaderamente es el término clave en toda esta discusión, que es evidentemente el concepto de persona. Es decir, mientras no calemos en la hondura que tiene el concepto de persona, es imposible acercarse siquiera a la educación personalizada. Claro, la persona, bueno, en fin, una discusión tan larga, en realidad no es tan larga, porque el concepto no tiene más de 2000 siglos, es decir, se cristaliza fundamentalmente con el cristianismo, y la humanidad es mucho más vieja. Los griegos, de alguna manera, bueno, lo intuyeron, el famoso prosopon,
la máscara, en fin, el papel que uno ocupa, un papel, esta especie de representación que evidentemente todos estamos llevados a hacer, y la representación no es algo falso, de ninguna manera. Justamente, incluso en el ámbito del teatro sabemos muy bien que los únicos actores con credibilidad son aquellos que se lo creen, es decir, que se creen su papel. Y evidentemente, en este sentido, los griegos fueron extraordinariamente astutos, de la manera en que nosotros estamos personalizando, es decir, fortaleciendo en nosotros mismos una máscara, una manera de ser, una manera de presentarnos, evidente. Pero claro, a los griegos les faltaba el sustento fundamental que no hiciera que esa máscara fuera verdaderamente una máscara, solo una máscara, que era el concepto de trascendencia, que naturalmente nos legó el mundo hebreo y que fundamentalmente llegó a su término el mundo cristiano de una manera determinante. Entonces, de esa unión fructífera surge el concepto de persona con una fuerza tremenda, con una posibilidad y un horizonte inmenso, pero a la búsqueda del cual se han lanzado pues todas las espiritualidades, todas las actividades que de alguna manera se llamaban cristianas a lo largo de los siglos. No es una cuestión nueva, es decir, de ninguna manera podríamos considerar que es un esfuerzo que ha empezado hace relativamente poco con una teoría o con una práctica de la educación personalizada. Es un esfuerzo en el que está la humanidad, especialmente el cristianismo, desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, ahí sabemos que ha habido muchísimas definiciones y muchísimas interpretaciones, unas más correctas, otras menos correctas, de este término. Bueno, los primeros balbuceos metafísicos los dio Boecio, como recuerdan ustedes todos, de una manera clara, diciendo que efectivamente era una sustancia racional, la sustancia de naturaleza racional, la persona es sustancia de naturaleza racional. La definición de Tomás de Aquino fue mucho más fuerte, mucho más enérgica, porque ya habló concretamente de ser subsistente, que es muy distinto. Una cosa es la sustancia, y una sustancia evidentemente es lo que es lo diferente a la forma, y otra cosa es un ser que es fundamentalmente sustancia, es decir, que es ser subsistente, es decir, que es capaz de aguantarse sobre sí mismo. Por eso es mucho más profunda la definición tomista. Pero evidentemente de ahí hasta hoy día las definiciones en el terreno filosófico se han ido multiplicando y unas han ido consistiendo en unas cosas, han puesto de relieve unas cosas y otras. Por toda la modernidad, especialmente todo lo que podríamos llamar la interpretación protestante del cristianismo, cuajó sobre todo en el ser ético que Kant definió fundamentalmente como persona, la dimensión ética como fundamento de la persona, tremendamente discutible, porque hay mucho más que un ser ético, pero evidentemente quizá esto es lo que a gran parte del cristianismo ha llegado en una forma más o menos clara, es decir, que la eticidad, la capacidad de dominar sus costumbres, de modelar sus costumbres, es lo que muchos han pensado después, especialmente del pensamiento de Kant, que es lo fundamental. Y luego ese Dasein que algunos existencialistas enunciaron, especialmente después ya el postexistencialismo de Heidegger, ese ser un poco lanzado en el mundo con más o menos sentido, generalmente con poco sentido, sobre todo en el lenguaje de algunos como Sartre, etcétera. Entonces, pues evidentemente es lo que ha sumido en gran parte en tinieblas a la mayor parte de las concepciones actuales sobre la persona, que ha ido perdiendo en este sentido, bueno, podríamos llamar una gran parte del escenario, es decir, volviendo otra vez al modelo griego, es decir, podríamos decir, ahí parece haberse concentrado las máscaras en determinada parte del escenario y haber desaparecido de otras, en gran parte. Y eso, si permanecen todavía en gran parte del escenario, ha sido gracias al esfuerzo del personalismo, fundamentalmente de origen cristiano, naturalmente en gran parte ligado a una rama importante también del existencialismo, pero fundamentalmente seguido después por pensamientos extraordinariamente lúcidos de de algunos papas últimos, por ejemplo, el caso de Juan Pablo II, de una manera muy clara, quizás sea los textos donde uno puede encontrar un dibujo como más, que nos llegue más de la persona humana, no digamos ya los de Benedicto, del Papa Benedicto, y naturalmente hoy día con este lado
podríamos llamar mucho más afable, o por lo menos muy afable, por parte del Papa Francisco. Y luego ha habido, no sé, dentro del pensamiento cristiano, de Maritain, Zamunier, en fin, hasta todos estos pensadores, pues una tendencia a poner naturalmente de relieve que poco hay que hacer, especialmente en terreno de la educación, en el terreno del influjo sobre los demás, si no se adopta esta cuestión concreta. La labor de Víctor García Oz ha sido muy grande. Él quizá ni tenía la vocación, ni tuvo el tiempo de, a lo mejor, dedicarse, en fin, menos mal que no lo tuvo, porque si no, no nos hubiera dejado un recado tan verdaderamente brillante en términos ya operativos, ¿eh? Él se dedicó más bien a términos operativos y no tanto a la reflexión, a la fundamentación, pero evidentemente tenía esas ideas extraordinariamente bien fundadas. Bueno, en filosofía lógica, sobre todo en noseología, hay una manera de aproximarse a las cosas que es la vía negativa. Y, francamente, puesto que es tan dificultoso aproximarse a qué es la educación personalizada, tenemos claro que evidentemente es aquella que está muy ligada al concepto de persona, y lo es menos aquella que de alguna manera se aparta. Quizá sea más fácil colegirla, acercándose a lo que no es. Yo creo y quizá sería lo interesante hoy día, ponernos en guardia sobre lo que no es. O sea, partiendo de determinados principios es imposible llegar a la educación personalizada. Eso es lo que a mí me parece que hoy día es absolutamente clave en este mundo tan complejo que nos toca vivir y que ciertamente estamos a veces, pues, en fin, con tentaciones de desánimo, porque ciertamente no es fácil actuar, vivir un mensaje de este tipo, dadas muchas veces las circunstancias que nos rodean. Pero es precisamente acercarse a la esencia de las cosas por vía negativa, que es un procedimiento, por otra parte, extremadamente clásico en filosofía, me parece que es el que yo podría intentar hoy día, no en pocas palabras, exponer de alguna manera aquí. Y a mí me parece que la clave es la siguiente, es decir, hay que averiguar qué procederes dentro de la educación parten de concepciones no personales o impersonales, y con N, o sea, negativas del concepto de persona. Entonces, a mí me parece que eso es quizá lo más denso y lo más fuerte que podemos ver. Yo he tratado fundamentalmente aquí 4, y lo tienen ustedes en la ponencia, que me imagino que la está en este momento en la red y que pueden ustedes seguir con tranquilidad. Por supuesto, se podría hacerlo de otra manera, o algunas divisiones de esos, o mirar otras perspectivas, pero a mí me parece que esos 4 son verdaderamente sólidos. Son 4 obstáculos importantísimos al concepto mismo de educación personalizada. La primera de ellas es la concepción biologista o biologicista de la educación, y que es tan extraordinariamente abundante en el día de hoy. Es decir, bueno, casi nos ponen fuera de la ciencia todos aquellos que de alguna manera no tragamos, digamos, esa línea conceptual, porque la ciencia es la palabra clave, ¿no? Y la ciencia es fundamentalmente evolución. La ciencia es fundamentalmente evolución, es la manera de cómo evoluciona la naturaleza, y entonces ciertamente el hombre es igual a la naturaleza, no se confunde de la naturaleza. La evolución es el que está al fondo, no somos más que el producto de una evolución, en fin, que ha sido en un momento determinado. Esto lo pueden ver ustedes en muchísima literatura, qué sé yo, Aldous Huxley, por ejemplo. No me refiero fundamentalmente a su obra Contrapunto, en algunos de sus libros, donde evidentemente, en fin, todo el pensamiento moderno está de alguna manera inficcionado por esta especie de hombre igual a la naturaleza, es decir, no tenemos más que eso, y de ahí pasamos a ser lombrices, y de ahí pasamos a ser luego bichos con patas, y después de ahí pasamos a ser efectivamente seres con una inteligencia, y de ahí pasamos luego a ser seres que pueden perfeccionar su inteligencia porque la perfecciona la naturaleza, no porque lo hagamos nosotros, ni mucho menos la educación. Y claro, en este sentido hay que otra vez volver a las fuentes medievales, porque justamente es magnífico como tanto Boecio como Tomás de Aquino, justamente los grandes focos de la creación que ellos distinguen es persona y naturaleza. O sea, que son exactamente no persona como naturaleza, la naturaleza y la persona como cosas fundidas. Son justamente los dos opuestos, persona y naturaleza. Persona y naturaleza. Pues no, aquí justamente todo lo que sea persona igual a naturaleza, hombre igual a naturaleza, evidentemente es lo que nos aleja radicalmente de un concepto de persona.
y que nos lleva inmediatamente, obviamente, de manera que no podía ser de otra manera, a la cosificación, claro, a la cosificación y a su principal efecto, que es a la manipulación, claro. Solamente se manipulan hechos, cosas materiales, y evidentemente esto es lo que se convierte en el fondo la educación en una vía biologicista. Es decir, cualquier academia que pretenda ser, que nos hable mucho de la ciencia, que nos hable mucho de que sus alumnos van a tener sobre todo un desarrollo intelectual científico, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, estos tienen casi una imposibilidad metafísica de hacer educación personalizada. Así de fuerte, además, así de fuerte y así de contrario a lo que podemos llamar que pueda parecer los ambientes que hoy día nos rodean. Y esto quiere decir un rechazo de la ciencia, al contrario, quiere decir la ciencia máxima. Quiere decir la ciencia máxima, nada de eso, nada de oponerse a la ciencia. Ciencia y es una parte importantísima de la sabiduría y es una disposición claramente innata y fundamental del hombre. Pero reducir la ciencia a la naturaleza, incluyendo en ella a la persona, eso es justamente lo que hace que esa cosificación y esa desnaturalización absoluta del concepto de educación baje a unos niveles importantes. Porque en el fondo la educación en este sentido no es más que voluntaria facilitación de la evolución natural. Es decir, bueno, si el hombre ya evoluciona él solo, no hay problema. ¿Qué hay que hacer? Pues favorecerlo, no incordiar, dejar que se desarrolle, que se desbroce la naturaleza humana, ya está. O bien, si yo insisto mucho en ello, estoy manipulando, como manipulo los embriones en el tubo de ensayo, etcétera, etcétera, para conseguir determinados clones, para determinadas cosas. De manera que una de esas dos extremos, o manipulo o laissez passer. O sea, que lo dejo pasar exactamente las cosas como están, que ya cada uno se apañe como pueda en la naturaleza. De manera que ese concepto, todo lo que se acerque a conceptos, podríamos llamar vestidos de científicos, pero en realidad fundamentalmente biologicistas, es muy difícil que las líneas paralelas se encuentren. De manera que difícilmente se podrá pensar nunca en una aproximación a la educación personalizada. La segunda concepción fortísima, que también no está menos presente en el panorama actual, es la concepción individualista. La concepción individualista tiene bastantes méritos. Y, vamos, si ustedes se aproximan a los textos de García Oz, verán que gasta bastante tiempo en alabar el individualismo en gran parte, o sea, lo que podríamos llamar la educación individualizada, que es lo que le importa siempre los aspectos prácticos. Y él no deja de ver que efectivamente la individualización del aprendizaje, etcétera, etcétera, ha sido una cosa extraordinariamente positiva, con muchos. Pero evidentemente él no está hablando de esta encarnación de la persona como individuo. Esto es otra de las cuestiones concretas que nos aleja ciertamente de un concepto adecuado de persona y por tanto de implantar una educación verdaderamente personalizada. Aquí sería que el hombre es persona y la cosa es naturaleza, sería un poco lo que el individualismo postula. Cualquier hombre por el hecho de ser hombre es persona, en su ser incluso físico y natural, y cualquier cosa de fuera es la naturaleza. Esta dualidad, evidentemente, que estaba ya muy presente y está sobre todo en los ambientes biológicos, y el hombre es simplemente un miembro de la especie humana, que efectivamente es distinta de la naturaleza, de la especie humana, como tal especie. Estamos todavía en un ámbito muy cercano naturalmente al biologicismo, y que por otra parte, y este es quizá el gran avance que ellos dan, es que es un miembro único e irrepetible, en fin. Pero estaba mencionando de las cuatro, pienso, tendencias más dañinas con referencia al concepto de persona, había enunciado ya dos, concretamente la biologicista y la individualista. Estaba en ello, estaba terminando la individualista, entonces haciéndoles ver que evidentemente era un concepto extraordinariamente individualista, que por supuesto ha supuesto también ha traído algunas ventajas a la evolución de la educación. Evidentemente es la herencia fundamentalmente de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es que efectivamente el prototipo de Emile, que es de su obra fundamental, que es claramente el alumno que hay que tratarlo de una manera completamente individualizada, nada de, es decir, no se trata precisamente, es la desconexión con la sociedad,
de este sujeto, de Emilio, lo que caracteriza el método rusoniano fundamental, la desconfianza en la sociedad. No solamente la desconexión, sino la clara desconfianza. La sociedad más bien como mala educadora, ¿no? Como mala educadora. Hay que librar al chico precisamente de cualquier influjo. Entonces, este es el mensaje de Rousseau, ha sido extraordinariamente oído por nuestra época, en fin, no solamente el siglo de las luces ni el siglo XIX, sino en nuestra época, y evidentemente esta mentalidad persiste hoy de una manera determinante. Es decir, lo fundamental es... Lo malo es que el individualismo, que esta especie de educación individualizada se confunde con bastante frecuencia, no diríamos con facilidad, eso es otro término, con frecuencia con la personalización. Nada que ver, al contrario, está en abierta contradicción porque niega dos principios, nada menos, es decir, o por lo menos no confía en dos principios. Uno, que es el principio de la socialización, que es clave, o sea, la segunda dimensión, y la tercera dimensión mucho menos, que el principio de la trascendentalidad, ¿no? Por mucho que Rousseau, de alguna manera, se declarase creyente y todo este tipo de cosas, pero en el fondo desproveía claramente al sujeto de conquistar su propia trascendencia, ¿no? Demorando la educación religiosa hasta los 18 años y todo este tipo de cosas que él pretendía. Bueno, esa sería la segunda rama, de manera que es muy difícil entenderse con un individualista en cuestiones de educación personalizada, fundamentalmente porque así como el otro no lo entiende en absoluto, el biologicista, el individualista lo entiende mal. O sea que esta sería la cuestión concreta. Lo entiende mal, lo entiende inmediatamente mal y entonces es muy difícil de dialogar con una persona que está dándole ya un alcance a los términos que de ninguna manera se corresponden con la realidad. La tercera concepción, naturalmente, es la concepción socialista. Yo estoy hablando en términos antropológicos, naturalmente no en términos políticos, obviamente, eso es otra cosa. La concepción socialista de la educación, es decir, la concepción socialista de la persona, fundamentalmente. Entonces, en este caso, la humanidad es igual a la sociedad, es decir, lo que importa es la sociedad. Sabemos perfectamente bien que las fuentes del socialismo antropológico, surgen con el idealismo, fundamentalmente con el idealismo alemán, y que entonces el absoluto es más o menos la sociedad y que el hombre no es más que una partecica, dirían los aragoneses, de la sociedad. De manera que esto no tenemos en realidad entidad en nosotros mismos, sino que nuestra entidad es prestada, es decir, de alguna manera somos entes en la medida en que pertenecemos a un todo, ¿no? Esto es. Entonces, obviamente, el hombre parte de la sociedad, es una realidad. En este sentido también hay un aspecto muy positivo del mensaje socialista, antropológicamente hablando, en educación. En el fondo no han hecho más que interpretar de una manera extrema el dicho famoso de Aristóteles de que el hombre fundamentalmente es un politicón, que no significa naturalmente ser político, sino ser social en el lenguaje aristotélico, ser cívico, ser social, y entonces es una exageración. Evidentemente el hombre es efectivamente ser social, pero no es solo ser social, como no es solo ser individual, es algo bastante más. Lo que define al hombre como persona, según ellos, es su condición social, y por tanto a eso vamos. Y claro, ellos, es más, podríamos llamar que tienen una falsa dosis de personalismo, es decir, hay que alejarse del individualismo. ¿Cuál es la manera? Dimensionar socialmente al hombre. Estamos personalizando. Cuidado, ahí sí que no. Es decir, que esa especie de conclusión fácil a la que se llega, ese sí que no. Es decir, por el hecho de socializar, por el hecho de elevarse por encima del propio ombligo, no se llega evidentemente a la personalización, queda un trecho. La última de las concepciones, porque luego voy a intentar sacar algunas conclusiones de todo esto y no quiero alargarme, esta concepción en el fondo que de alguna manera está íncita en todas ellas, pero que va también por separado hoy día con mucha frecuencia, que es la concepción inmanentista de la existencia humana. Es decir, el hombre es fundamentalmente un ser mundano. No perdamos nuestro tiempo con reflexiones que alcancen o que quieran abarcar otros ámbitos de la conciencia, del mundo, de otras existencias ultraterrenas del hombre, otros destinos humanos. Hay mucho que hacer en este mundo. Es el pensamiento inmanentista. Hay mucho que hacer, hay mucha pobreza que levantar, hay mucha cuestión concreta que hacer. Y entonces, vestidos de este espíritu de beneficencia total, se nos presenta el inmanentista con la confianza absoluta de que evidentemente el hombre tiene que dedicarse a sus menesteres, porque el hombre es fundamentalmente un ser de este mundo. Tenemos prohibido el acceso a la trascendencia. En el fondo es una derivación también del pensamiento, como saben ustedes perfectamente, de Kant.
en fin, nosotros actuamos siempre con los principios, con los a priori de tiempo y espacio, que son a priori netamente de la razón humana, evidentemente, es verdad. Kant en este sentido hizo un gran progreso en el ámbito de la filosofía, es verdad, pero esa es la razón aquella que había sostenido ya Boecio al hablar de sustancia de naturaleza racional, o el propio Tomás de Aquino al hablar de ser subsistente de naturaleza racional. Claro que sí, sometida por tanto a los coordenadas de espacio y tiempo, pero que evidentemente tiene, podríamos decir, una antena que comunica con fuera de todo eso. Y esa antena es la que niega todo el inmanentismo. El rechazo de la trascendentalidad y esta llamada benéfica a ocuparse del mundo, pues bueno, pues sí, tiene muchas cosas positivas, tiene un atractivo enorme, pero ciertamente... Lo malo del asunto es que este inmanentismo ha calado mucho en filas cristianas, es decir, en filas, podríamos llamar así, imbuidas primeramente de personalismo y de afán de la persona. En fin, la palabra clave en ese sentido es secularismo, es decir, secularismo no es más que apego al mundo y por tanto, entrega facilona a esta concepción inmanentista de la existencia humana. La opción de la trascendencia es clave. Es decir, nosotros optamos por la trascendencia o no optamos por la trascendencia. En el momento que estamos solamente por la inmanencia, ese principio es el regulador de toda la vida y ciertamente eso tiene unas consecuencias fundamentales, especialmente en la educación. Claro, eso es apoyarse, por tanto, en una antropología inmanentista, en vez de apoyarse en una antropología trascendental, como muy adecuadamente decía el gran filósofo Leonardo Polo. Efectivamente, se llama así una de sus obras fundamentales, antropología trascendental. Entonces, en la manera en que no estemos apegados, no estemos apoyados en una antropología trascendental, no seremos capaces nunca de llegar a un verdadero. Bueno, pues estas son las cuatro fundamentales, diríamos, a mí me parece, los cuatro fundamentales caladeros, o si quieren ustedes, fuentes o canales, por los que discurre hoy día la imposibilidad de acercarse a la educación personalizada a nivel teórico. A mí me parecen las verdaderamente importantes en las que tendríamos que estar al tanto, de manera que detectar estos sitios donde se producen y entonces, en todo caso, antes de intentar hacer educación personalizada en ellos, intentar cambiar el esquema conceptual. Si no cambiamos antes el esquema conceptual, no hay manera ninguna de pretender crear en estos ambientes una educación personalizada. Pero todo eso nos sirve también por vía negativa de enseñanza. Es decir, podemos sacar unas enseñanzas a las que me referiré inmediatamente. Por ejemplo, de la concepción biologista, pues podemos sacar bastantes enseñanzas. La primera es que evidentemente la concepción biologicista o biologista se basa en una negación total de la libertad humana, como sabemos perfectamente. Es decir, que la evolución es la negación total de la libertad, es decir, la naturaleza evoluciona a su aire, por tanto, independientemente de lo que nosotros queramos o no, nosotros podemos oponernos caprichosamente, chiquilleramente a que las cosas ocurran, pero las cosas ocurren porque son así, se acabó, ¿no? La naturaleza lleva su camino y ya podemos pasar, de manera que el determinismo es exactamente lo opuesto a la libertad. Y naturalmente cualquier concepción biologicista de la filosofía, de la antropología y de la vida y de la educación es necesariamente determinista, es decir, el hombre está determinado igual que lo está determinadas las cosas y se acabó. De manera que esta es la negación de la libertad. En este sentido, algunos pensadores netamente personalistas, por ejemplo, Zubiri, nos descubre el Mediterráneo, pero nos dice una cosa verdaderamente importantísima, y es que la esencia de la razón es la libertad. Es decir, aquella famosa, cuando hablamos de naturaleza racional, lo que decía Boecio, lo que decía Tomás de Aquino, es que la esencia de la razón es la libertad. Justamente, vamos a ver, Dios es inmensamente libre, pero es intuitivo, es decir, la razón, por lo tanto, sabe perfectamente bien cómo ejerce la libertad. No tiene que elegir, es decir, que, a ver si me explico, es una libertad absoluta, una libertad de acción absoluta. En cambio, el hombre no, el hombre tiene que elegir, la razón le implica unos pasos. Y por eso dice Zubiri con muchísima sabiduría y muy bien dicho y de una manera la esencia de la razón es la libertad. Entonces, claro, evidentemente es la libertad del educando y la libertad del educador. Entonces, las que están en juego en esta cuestión concreta, no solamente la del educando, no la libertad del customer, del cliente, para elegir lo que yo quiero, la voluntad del educador para que evidentemente la libertad del educador para efectivamente elegir los fines a los que tender su educación, etcétera. De manera que esto es absolutamente clave, absolutamente clave. Por lo tanto, la vía biologicista nos pone como diríamos, muy en camino de entender lo que es la negación de la libertad. Y la negación de la libertad, por supuesto, es la negación de toda educación.
Educar, bueno, en fin, la famosa contraposición de las dos maneras de entender educación, como simplemente insuflar cosas, o educere, ¿no? O sacar cosas, es lo mismo. Es decir, las dos cosas son necesarias, pero evidentemente sobre el hecho de una persona libre y hecho por una persona libre. De manera que esto es clave. Sin libertad no se puede entender la educación de ninguna de las maneras. De manera que por eso es tan importante que estas concepciones se hayan producido, porque nos indican cuáles son sus límites. De la libertad, como hijas suyas, no hijastras, hijas naturales, están la autonomía y la responsabilidad, que son absolutamente claves en el proceder humano y en cualquier educación. Sin autonomía, sin con que nosotros queramos profundamente la autonomía del educando. O sea, no se trata de que el educando se adapte a la manera que yo quiera, es que es autónomo, es que en la medida en que está negándose a recibir nuestro mensaje, estamos educando personalísticamente. Es decir, que esto es muy grave, pero es exactamente así, es muy bueno, es extraordinariamente bueno. O sea, que la rebeldía es un factor enormemente positivo, porque es un ejercicio de autonomía. Y los ejercicios de autonomía son claves, absolutamente claves en el proceso educativo. Naturalmente, de ahí se deriva también un concepto de la responsabilidad. El peso es mío, soy yo quien toma la decisión. No es lo que me están diciendo, no me fío yo de la palabra de este. Vamos a ver, no he llegado yo a esta mala vida mía en función de una serie de cosas que me han dicho los demás, o porque están las estructuras mal, o porque me he metido en una organización que es una secta o que es un desastre. No, la responsabilidad sigue siendo tuya, absolutamente tuya. La responsabilidad es de cada uno, depende de tu autonomía, no depende de la autonomía de los demás. ¿Por qué te has metido en ese follón? Te has metido porque habrás querido en un momento. ¿Por qué has perseguido? ¿Por qué has permanecido allí? Porque has querido. ¿Cuánto tiempo? Pues el que tú quieras, pero me da lo mismo. Me da lo mismo, pero evidentemente ha sido un ejercicio inoportuno, mal visto de tu propia actuación, de un mal concepto de tu propia libertad, un mal ejercicio de tu propia libertad. Precisamente todo el mismo concepto de dignidad de la persona, que es clave para entender la educación personalizada y la personalización, procede en gran parte de la libertad. No solamente la libertad es la raíz de la razón, es también la raíz de la voluntad humana. Por tanto, el hombre libre se es digno en la medida en que se es libre, en que se puede ser libre verdaderamente. De verdad que esto es una enseñanza por vía negativa que nos da, podríamos llamar, toda la tendencia biologicista. De la concepción individualista sacamos muchas cosas interesantes. Desde luego la primera ya la anuncié antes y García Oz la puso muy de relieve, el principio positivo de individualización de la enseñanza y de que evidentemente hay que acudir muchas veces al tratamiento individualizado, es decir, uno por uno. Esto es lo que quiere decir individualizado. Uno por uno no quiere decir persona por persona, ¿eh? Pero el uno por uno ya es bastante. Esto no quiere decir tampoco que en educación, evidentemente, lo que tenga que predominar es la clase particular, ¿no? Porque si no llegaríamos a esa conclusión. Muchas veces cuando oye hablar a la gente, a muchos educadores, de la reducción de los grupos de clase y todas estas cosas, dice, bueno, este señor está pensando que lo ideal es la clase particular. Está completamente en la estratosfera este señor. Desconoce el valor positivo del grupo, en fin. Pero evidentemente que nos hayan puesto de relieve que ciertamente el trato individualizado es clave. Individualizado no quiere decir personalizado, como he dicho antes. Evidentemente, como muy bien decía Edith Stein, el hombre está abierto hacia sí mismo, es un ser que gran parte de su riqueza es porque está abierto a sí mismo, hacia sí mismo. Es capacidad de reflexión, mirarme yo, que está muy bien, eso es una capacidad extraordinariamente, pero evidentemente hacia afuera también. Edith Stein insistió extraordinariamente en ese concepto y es extraordinariamente rico. De ahí llegamos con mucha facilidad a una cuestión que a los individualistas les cuesta muchísimo trabajo admitir, que es el principio de diversificación. El principio de diversificación. La educación tiene que ser necesariamente diversificada, no solamente individualizada, diversificada. Es decir, tenemos que idear principios porque cada ser humano agota un mundo. Cada ser humano agota un mundo. La riqueza es impresionante de la persona. Y entonces, ciertamente, eso significa una total diversidad de partida. La idea esta de las famosas clases homogéneas es una locura. Es decir, naturalmente nosotros, que en educación el principio de homogeneización en un momento determinado, después de que tanto nos han hablado, de la enseñanza mixta y de la tal, que el principio sea importante el de las clases heterogéneas, etcétera, chicos con distintos...
siempre llegamos todos los educadores a que hay que homogeneizar, y es verdad, o sea que cuanto más homogeneicemos un grupo, más posibilidades tenemos de llegar a ellos. Es decir, cuanto más igual sea el nivel intelectual de los que nos escuchan, más facilidad tenemos de llegar a ellos. Cuanto más sea incluso su nivel cultural o el de sus familias, más posibilidades tenemos, naturalmente. Claro, lo homogéneo es importante, es muy importante. Eso ha sido desconocido durante muchísimo tiempo, por lo que podemos llamar los partidarios del tercer principio, que es el de socialización, al que me referiré ahora. Pero evidentemente el principio de diversificación es clave en educación, y eso nos lo han enseñado en gran parte los propios individualistas. Es decir, hasta qué punto escasean en fertilidad, podríamos llamar educativa, el individualismo por esto. De la concepción socialista hemos aprendido cosas también muy interesantes. Su punto positivo, indiscutiblemente, es la necesidad de apertura a los demás, y que evidentemente se aprende mucho mejor muchas cosas, no todas, pero muchísimas cosas, en grupo que en persona. Todo lo que pertenece al terreno de la, podríamos llamar, de la intimidad personal más fuerte, por ejemplo, todo lo que está en relación con el mundo del arte, es siempre una cuestión mucho más individual que social, aunque naturalmente el contacto también ahí es necesario. Dice uno, no, evidentemente el artista se lleva adentro y es el que se desarrolla así, pero el artista, qué sé yo, el que toca el violín, pues fundamentalmente es un loco porque ve tocar el violín a otro. Es decir, entonces si es sin el otro no toca el violín, a ver si me explico. Y incluso en los casos donde el arte puja más fuerte y por tanto donde el principio de individuación nos podría parecer más sólido, incluso en esos casos la visión social es clave. La visión social es clave. En este sentido han hecho muy bien, podríamos llamar, la antropología socialista en ponernos algunos puntos sobre este particular. Ahora, de este ideal que ellos han partido y que es la palabra clave que ellos de alguna manera evocan, casi diría adoran, que es la idea de la igualdad, el concepto, el principio de igualdad, se han llegado a extremos extraordinariamente perniciosos en el ámbito de la educación. El ideal igualitario en educación se ha convertido, como sabemos perfectamente bien, con mucha frecuencia, en igualitario de igualitarismo. Entonces, evidentemente, intentar dar a seres fundamentalmente diversos, con una profundidad diversa, un tratamiento igualitario es una utopía, y al mismo tiempo, entonces, que no solamente, pero no una utopía en el sentido mejor, sino que es una equivocación grave, porque no se les va a dar lo mejor, se les va a dar lo peor. Siempre va a acabar nivelándose por lo bajo, eso lo sabemos perfectamente bien. Es que casi por principio. Es decir, el único común denominador puede ser el 1, claro. Es decir, el principio, el que sea más chico, para que evidentemente la gente no progrese de ninguna manera. De manera que esto, esa es el gran fallo, claro, de toda esta idea, diríamos, de la famosa idea de... Yo en un momento determinado, hablando de los sistemas educativos, hoy en un momento determinado alguien que no se cortó un pelo de decir una de las tonterías mayores que yo he oído en mi existencia, y es que en educación había que pretender, lo decía además con gran énfasis, era un sindicalista, tengo que decirlo porque era, no hay que perseguir la igualdad de oportunidades, hay que perseguir la igualdad de resultados. Impresionante esto, ¿no? O sea, que es que lo de la igualdad de resultados es una demencia como cualquier otra. Es decir, vamos a ver, que todos los educadores aspiremos a que se llegue al máximo grado de consecución de los objetivos en todo el mundo. Esto está claro, pero que se llegue a la unidad de resultados no es una utopía, es una estupidez. Es una estupidez, es decir, porque además sería maléfico, sería absolutamente maléfico. Además, la única manera de conseguir la igualdad de resultados es el 1, evidentemente, es decir, que es el nivel 1, o no sé si el 1, no sé si el 0,5, pero de luego no se puede pasar del nivel 1, es decir, que es imposible. De manera que es una cuestión curiosa. De manera que esto, evidentemente, en este sentido, todo lo que podríamos llamar educación diferenciada en sentido amplio, no en sentido reduccionista, en sentido solamente de pensar en la educación de ambos sexos por separado, también desde luego incluida, pero porque los grupos también son diferentes, así que nosotros podemos hacer agrupaciones diferentes y las personas pues son más homogéneas, evidentemente las chicas con las chicas que las chicas con los chicos, son más homogéneas, no digo otra cosa, simplemente son más homogéneas, lo mismo que puede ser en otras cosas, de manera que lo mismo podríamos llamar en terreno intercultural. Hoy día se está hablando mucho de educación diferenciada llevada al terreno de la interculturalidad, es decir, evidentemente no se trata solamente de mistificar grupos culturales, de procedencia cultural distinta, con ambientes socioculturales, familiares, etcétera, distintos, sino evidentemente de llegar a un diálogo que claramente tiene que tener como fondo común pues una serie de mensajes claramente, de manera que en este sentido toda educación de alguna manera es diferenciada, es esencialmente diferenciada.
porque trata de personas diferentes y trata con personas diferentes. Claro, a la hora, eso es la idea fundamental, y otra cosa es cómo organizamos eso y qué valor le damos a los grupos diferenciados o no. Eso ya es otra cuestión. Entonces vamos a ver cómo puedo yo llevar la diferenciación a un grupo mixto, que es que cabe llevar la diferenciación, como cabe llevar la personalización a un grupo mixto. ¿Qué vamos a hacer? Es que decir, vamos a ver, un colegio mixto no puede aspirar a la educación personalizada de ninguna manera. Claro que puede, debe. Que al contrario, lo necesitan con muchísima más fuerza, precisamente para... Claro que sí, de manera que esto no podemos entrar en esas cuestiones concretas. Ahora, que toda educación es diferenciada en gran parte por su manera de ser y por la manera de enfocarse es evidente, y que debería estar perfectamente previsto que hubiera grupos diferenciados. La otra tontería sería decir lo contrario, es decir, cuando hay grupos diferenciados no puede haber educación personalizada. Vaya barbaridad, vaya barbaridad. No sería una barbaridad si esos grupos fueran totalmente cerrados, pero si estamos hablando precisamente del otro, estamos hablando precisamente de una apertura al otro continuamente, según el pensamiento que antes enuncié de Edith Stein y de otros muchísimos pensadores, y de cualquier persona que en educación haya reflexionado un minuto. Bueno, y por último, de la concepción inmanentista, y estoy terminando, la cuestión concreta, y tenemos que admitirlo y tenemos que partir de ahí, aunque en este mundo, en parte de este mundo, nos cueste muchísimo trabajo convencer a nuestros conciudadanos, es que el único verdadero soporte de la persona es la trascendentalidad. Es decir, donde no hay ambiente de trascendentalidad es muy difícil que se abra paso hoy día una idea de educación personalizada. Esto es casi una tarea imposible. Podemos hacer esfuerzos para que de alguna manera se aproximen, para que las aproximaciones sean mayores, pero evidentemente sin la aceptación del principio de trascendentalidad, de que el hombre no es exclusivamente, aunque sea muy importantemente, un ser de este mundo, evidentemente no hay manera. Es decir, nos falta el soporte que da base a todo, que hace que todo sea posible, que todo lo demás sea posible, que la interpretación correcta del individuo, del grupo social, de la propia biología, tenga un significado correcto. Es lo único que verdaderamente de manera que solamente con ese soporte pueden encontrar sentido conceptos tales como, por ejemplo, el de dignidad. Es decir, ¿qué dignidad? ¿La dignidad dónde está? ¿En el grupo social, solamente en la sociedad? ¿El grupo, justamente el grupo comunista o nazista? Ahí es donde está la dignidad, por favor. Tenemos experiencias históricas perfectamente claras sobre dónde está la dignidad. Entonces, no. La igualdad, el mismo concepto de igualdad no se apoya sin un concepto de trascendentalidad, porque donde está la verdadera igualdad del hombre es un ser en que es todo él siempre un ser trascendente. Ahí es donde radica la principal igualdad, Todos los demás casi somos desiguales en todas las demás cosas, por mucho que nos empeñemos. Son siempre aproximaciones, ahí no hay aproximación ninguna. Ahí es encarnar la pura realidad. Todos los hombres son trascendentemente iguales. O sea, eso es fuerte, ¿eh? No podemos decir eso en ningún otro aspecto de la vida, más que en ese. De manera que, y la capacidad de acceso a la verdad, esto que tanto se ha puesto en duda el pensamiento kantiano y posteriormente el pensamiento moderno. Podemos acceder a la verdad siempre que tengamos un concepto trascendente. Si no tenemos un concepto trascendente, no, porque evidentemente la verdad se nos escapa siempre. Entonces son las verdades. Y ahí viene ya naturalmente, la siembra tremenda del relativismo. Cualquier cosa puede ser verdad según cómo se mire, en fin, este tipo de cosas que con refranes variados estamos incluso sosteniendo personas que no creemos en absoluto en eso. No, la verdad es un concepto, es un trascendente de la vida humana en filosofía, es uno de los trascendentes y existe como trascendente. Y el hombre, una de las cosas maravillosas del hombre es que, aunque sea trabajosamente, porque la razón es trabajosa, si tuviéramos podríamos llamar una inteligencia intuitiva, no, pero la razón es siempre trabajosa, pero podemos acceder a la verdad, por mucho que don Manuel de Kant pusiera grandes dificultades en este tipo de consideraciones. Podemos acceder a la verdad, de manera que, naturalmente, hay que, en este sentido, una lucha contra la falta de comprensión de la educación personalizada consiste en una lucha contra el relativismo. Evidentemente, hoy día hay que hacer ver
hay que hacer ver que el relativismo es infructuoso en materia de educación, no conduce absolutamente a nada, ni siquiera en cuestiones de carácter puramente humano, ni en cuestiones puramente, podríamos llamar, de progreso en la vida, es ineficaz, es decir, que es siempre de naturaleza ineficaz. Por tanto, la única manera de aproximarse justamente es una lucha férrea contra el relativismo. Yo con esto termino y doy paso naturalmente a cualquiera de las preguntas que nos quieran hacer allende los mares o aquén de los mares. Pero la verdad es que creo que esos cuatro, naturalmente ya digo, que podrían haberse tomado en cuenta otros considerandos y espero que quien los tenga en la lengua no se los calle, incluso en el corazón, que intente llevarlos a la lengua, porque la verdad es que cualquier ampliación en este tipo de perspectivas sería extraordinariamente productiva. Muchas gracias y pido yo también perdón por esta detención y por tanto por cualquier defecto que haya podido haber de comprensión de mis palabras o cualquier corte que haya podido producirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Yo voy a dar paso a las preguntas que entran primero a través del chat. Primero, dar las gracias por parte de los asistentes, algunos de los mensajes que nos llegan. Muchas veces gracias por sus palabras, estupendo comunicador, un gran acierto contar con usted en todos los sentidos. Por mi parte, como parte de la organización del encuentro, reitero mis gracias. Voy a comenzar por la última de las preguntas. Y la última de las preguntas entra en un asunto de moda y polémico y nos habla de PISA. Como no, PISA también está con nosotros. Y nos dice José Luis Pérez: el informe PISA se ofrece como paradigma de calidad educativa. La LOMCE pretende ser una respuesta, pero me parece que no son modelos a seguir como educación personalizada. ¿Es correcto? Sustancialmente sí. Vamos a ver, yo en este sentido no soy muy objetivo porque soy una persona que he trabajado en el programa PISA como experto y he dirigido incluso el programa español PISA durante años y por tanto estoy bastante convencido de que sí, de que es interesante, Pero evidentemente exagerar en los términos de que el PISA nos va a resolver sobre todo la falta de buenos resultados escolares es una utopía fuerte y sobre todo desconoce mucho la realidad de la educación. Vamos a ver, PISA es un síntoma. Es decir, vamos a ver, es como exactamente cuando una persona empieza a toser, algunas cosas que me ha pasado a mí antes, y toma una aspirinita, ¿no? PISA más o menos es eso. Es decir, nos pone también en guardia de que si quien no puede hacer una mala ecuación matemática, quien no es capaz, pues difícil va a ser capaz de tener un comportamiento social adecuado, difícilmente va a ser capaz de resolver un problema vital importante. Es decir, que en este sentido PISA es extraordinariamente interesante y por otra parte el hecho de que haya abierto esto a una comparación global en todo el mundo, entre distintos centros, etcétera, todo esto es extraordinariamente positivo. Yo por eso he trabajado con gusto y mucho en favor de PISA. Pero evidentemente PISA no es esa panacea que muchos nos presentan, para nada, ni siquiera si consiguiéramos que los resultados de PISA subieran. Está clarísimo. O sea, pueden subir perfectamente en un país los resultados de PISA, acercarnos mucho más al nivel 6, que como sabéis son 6 niveles de resultados, son 6 niveles distintos de aprovechamiento, y aunque todo el mundo estuviera en el nivel 6, esto no nos resolvería el problema de la educación. Es decir, que esto no de ninguna de las maneras. De manera que esto es, bueno, es un síntoma interesante, evidentemente son aprendizajes de carácter competencias, lo que se trata de ver sobre todo a través de PISA, es decir, para qué la gente es competente, término también que habría que también tocar con muchas pinzas, porque también tiene muchas cosas que hablar, pero evidentemente no es una panacea de ninguna manera. Lo único que pasa es que sí, supone evidentemente un procedimiento interesante de comparar bien cosas. Las comparaciones no son siempre odiosas, pueden ser bien aprovechadas y ciertamente en este sentido es positivo y a mí personalmente animo mucho a colaborar, en fin, todos los países
que están conectados aquí y que algunos de ellos ya están metidos en el programa PISA, aunque hayan obtenido resultados muy bajos, como ha sido el caso recientemente, que estaban muy preocupados de Colombia, pero no pasa nada, han hecho estupendamente bien en participar en el programa PISA. De manera que yo animo, pero evidentemente eso tiene poco que ver con la educación personalizada. Puede haber una educación personalizada magnífica que se haga sin PISA, sin entrar en esos resultados, como al revés puede haber magníficos resultados en el PISA que estén muy lejos de un concepto de personalización educativa. Muchas gracias. Carmen Chivite nos pregunta cómo compaginar y llegar al término medio en esta formación de nuestros alumnos donde no caigamos en los extremos, determinismo versus liberalismo, individualismo versus socialismo. Sí, complicado indiscutiblemente. Yo creo que en este sentido no hay que asustar a los centros, a las tendencias, a los países que por una tradición se hayan visto de alguna manera inmersos en una de estas tendencias predominantemente sobre otras. Por ejemplo, en lo que podríamos llamar la tendencia cientista de hoy. Es decir, que hay muchos centros con muy buena voluntad que están un poco imbuidos de la idea de que la ciencia es la clave del éxito de la humanidad y que, por tanto, todo lo que no sea estrictamente demostrable con leyes de las ciencias físico-naturales, que es el que predomina, pues todo eso no es considerable. No hay que, vamos a ver, no hay que ponerse, podríamos llamar, en jarras y decir, está usted diciendo absolutas tonterías. No, está usted diciendo una parte de la verdad y queda otra parte de la verdad que podemos discutir. Entonces, me parece que en este sentido hoy día no podemos adoptar actitudes rígidas, sino actitudes extraordinariamente comprensivas. Desde luego, y en este sentido, esta llamada de esta oyente, no sé, o vidente, a los procedimientos de la aurea mediocritas, o sea, de ese término medio, que no efectivamente mediocridad, está muy lejos de la mediocridad, de que hablaba Aristóteles, es decir, de la comprensión, de intentar sacar el mensaje positivo, es absolutamente clave. Yo hoy aquí he tenido que hacer, sobre todo en la primera parte, una alusión un poco ruda a los movimientos, pero como seguramente ustedes mismos han visto, en la segunda parte he intentado corregirlo, es decir, que creo que todas estas cuestiones nos han enseñado muchísimas cosas y efectivamente lo que falta en gran parte en este mundo es diálogo. Cuidado, diálogo no solamente por parte de lo que tenemos, podríamos llamar, decir, una idea o un deseo de llegar, ya he dicho que es casi un ideal, y más que una realidad tangible o conseguible, de llegar a una educación personalizada, sino incluso por parte de los otros. Por parte de los otros también tienen que ser abiertos. Es que hay mucha inapertura, hay mucha cerrazón, oclusión por parte de muchas de estas otras personas. Es decir, no pueden tacharnos continuamente de personas que estamos unidireccionadas cuando ellos son muchas veces los primeros que no hay manera de llamarles al diálogo, de abrirse a un diálogo. De manera que, en fin, ya que estamos todos en esa línea, que lo estemos realmente todos, no solamente algunos. Muchas gracias. Neus Zamel pregunta, ¿podría profundizar más en el concepto de dignidad humana y su relación con la libertad? Pues podría, pero no sé si debería, porque en primer lugar es muy complejo y en segundo lugar es un poco largo. Ahora, efectivamente, son dos términos que tienen una enorme unidad. Aparentemente no, aparentemente lo vemos además en las conversaciones diarias. Este mal uso, si hablábamos de mal uso de la palabra persona, ¿qué uso tan malo se hace muchas veces de la dignidad? A que a ustedes les ha llamado la atención, a muchos de ustedes, cuando algunas personas que nos hablan, yo me acuerdo incluso de algunos colegas míos, sabios como ellos solos, majos como ellos solos, agradables, con ganas de entenderse, que hablaban con toda tranquilidad de que el hombre necesitaba tener una muerte digna. Y yo me preguntaba siempre en esos casos, este señor desde luego descarta que la muerte de Jesucristo fuera digna. Por ejemplo. Es decir, es que no fue digna la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Estaba pensando en lo contrario, evidentemente, en una muerte, bueno, oyendo seguramente, no sé, lo que le gustase, Beethoven, Bach, o a lo mejor un rock and roll, yo no sé lo que preferiría, pero estaba pensando en esto, en que no lo durmieran tranquilamente, no se diera cuenta de nada, pasarse de la estupidez a la mayor estupidez, y en fin, todas estas cosas.
Y además yo lo quería muchísimo esta persona, o sea, que me estaba contando esto. Pero la dignidad tiene mucho que ver con la libertad. Evidentemente es una idea perfectamente clara. ¿En qué medida la dignidad refuerza mi libertad y en qué medida mi libertad refuerza mi dignidad? Es decir, en la medida en que yo me entre en un ambiente en que concretamente yo me entregue por completo a lo que decidan los demás sobre mí, estoy perdiendo mi libertad. O sea, que un sanatorio decida si yo me tengo que morir o no digamos ya unas autoridades públicas, pues evidentemente está asumiendo lo más esencial de mi razón, como decía perfectamente Zubiri, que es mi libertad. La razón es libre, fundamentalmente. Es la raíz de la racionalidad. Entonces, claro, ¿cómo me pueden hablar esta gente de dignidad en estos términos? Es imposible que nos llegamos a entender en ese terreno. De manera que, claro, hay cuestiones de este tipo que la educación tiene que de alguna manera hacer ver de manera enérgica y oponerse sistemáticamente, o por lo menos bajarse a la gente del burro, hacer que la gente se baje a pensar un poco cuando está hablando de cosas como dignidad aplicada a cosas como por ejemplo la muerte, como por ejemplo el nacimiento de los seres humanos, como por ejemplo el respeto por la vida en cualquiera de sus dimensiones, la dignidad del pobre. Pero es que el pobre es dignísimo, absolutamente dignísimo. La dignidad del rico también, porque está por encima de su riqueza. No todo rico por el hecho de serlo es indigno. A ver si me explico. Perdón que me ponga así en este tipo de cuestiones, pero es que es básico. Es decir, vamos a ver, es que el concepto de dignidad está mucho más allá de todo eso. Está mucho más allá de todo eso. Es la persona que está detrás de todo, es la pobreza o de la riqueza, de la muerte o de la enfermedad, o del nacimiento o no nacimiento. De manera que esto es fundamental, es clave. Por eso digo que es tan difícil y que no puedo acometer el reto que esta amiga nos hace, porque es demasiado fuerte. María Teresa Boix nos pregunta, con respecto a la trascendencia, los centros o docentes que no tienen en cuenta la dimensión humana, ¿no podrán ejercer correctamente una educación personalizada? No, claramente no. Si no tienen en cuenta la dimensión humana, claramente no. Podemos ayudar a que vean las cosas cada vez mejor, a que se aproximen. En este sentido, yo casi prefiero que vivan bien uno de los principios de individualización o de socialización. Me parece más difícil el del cientismo biologicista. Pero cualquiera de los dos me parece, bueno, no pasa nada, en fin, bueno, hay mucho aprovechable en ese tipo de cuestiones y se puede de alguna manera ver. Y se pueden humanizar, es decir, que en este sentido sí pueden llegar a ideales, podríamos llamar humanísticos entre comillas. Ahora, evidentemente, humanísticos 100% quiere decir personales, y personalizados, y por tanto, ciertamente, hay casi una imposibilidad de partida. Ahora, aproximaciones, ya digo que incluso los que estamos imbuidos de que habría que alcanzar esa idea no lo conseguimos. O sea, yo estoy convencido de que nadie... Vamos, yo invito por favor a que alguien me hable de que vaya a haber realmente un centro de educación personalizada. Estoy esperando esa invitación. Es decir, que no... A ver si alguien me dice, no, ven aquí que este es un verdadero centro de educación personalizada. Estoy por verlo. En fin, y he recorrido muchos países buscándolo por todas partes. No lo he encontrado en ninguna parte. Ahora, aproximaciones, pues siempre las hay. ¿Y por qué no van a tener aproximaciones también estos centros que de alguna manera parten de principios discutibles? De manera que, bueno, pues claro que sí, hay que ver en ellos y visitarlos con mucho gusto y ver lo que hacen y que nos den sus lecciones, que tendrán muchas que darnos, etcétera. De manera que, claro que sí, claro que sí. Tenemos una intervención de Sara Gallardo que nos pregunta, a veces parece que en educación se busca más adiestrar que educar, anulando la libertad. ¿Cómo potenciar la libertad desde el conocimiento de la verdad? ¿Es el relativismo el mayor enemigo de la libertad hoy? Son muy complicadas todas. No, pero una pregunta francamente buena. Vamos a ver, yo dije antes, y quisiera insistir, en que evidentemente lo peor que tiene la tendencia biologicista es precisamente esa, es decir, es el adiestramiento. Es decir, lo único que se puede hacer es encarrilar la evolución. Encarrilar la evolución. El hombre evoluciona, dicen ellos, hacia a lo mejor, cosa que está por ver, porque
no evoluciona hacia lo mejor, y desde luego moralmente está demostrado que no. Se acuerda uno de los estoicos y de Séneca especialmente cuando hablaba claramente de que los principios que estaba igualmente repartido en todas las épocas y siempre, y que no se avanzaba nunca demasiado, y que cuando se avanzaba venía otra época y retrocedía. Y esto lo estamos viendo todos los días, evidentemente. De manera que esto no es verdad, la evolución no opera en el hombre tal y como los evolucionistas creen. El hombre no es cada vez más perfecto, ni siquiera físicamente, ni siquiera físicamente. Además, nada más que nos extralimitamos por un lado, ya estamos con las dietas y con las historias. De manera que ni siquiera físicamente el hombre es cada vez más perfecto. Está por ver eso. O sea que eso es una pamplina, vamos. No sé si somos más perfectos biológicamente que el Anthropodeucus, eso como se llame, de la región esta de Burgos que tenemos en España. No lo sé, ni siquiera bajo el punto de vista puramente biológico. De manera que este tipo de cuestiones son muy difíciles de contestar. Pero lo que sí está clarísimo que este progreso hacia la dignidad no se podría dar más que en un ámbito de trascendentalidad. De hecho, o sea, con una apertura del hombre, claramente. Por lo tanto, en este sentido, y esta es la pregunta importante, yo creo que sí, que efectivamente el relativismo ha hecho muchísimo daño. Porque ha hecho daño, efectivamente, más que nada. Vamos a ver, que un biologicista sea relativista, claro que sí, es normal, claro, si parte de un concepto de evolución con una falta completa del principio de libertad, con un concepto de predeterminación, pues es casi una consecuencia lógica de su pensamiento. Que hasta cierta manera un individualista haga algo parecido, incluso un socialista antropológico haga alguna cosa parecida, pues podríamos decir que está dentro de lo lógico. Ahora, no está dentro de lo lógico que en determinadas corrientes mucho más cercanas al concepto de trascendencia haya ocurrido esto. Y esto ha ocurrido por los relativismos. Es decir, por esta aproximación a admitir cada vez más que todo el mundo es bueno, que todo el mundo tiene un principio de razón, que la razón se puede encontrar en cualquier sitio. Todo eso es parcialmente cierto, pero en pequeñas diócesis, como decían en pequeñas dosis. Evidentemente esto no se puede de ninguna manera tomar como un principio, diríamos, de que de ahí se pueda sacar nada sólido, para nada. De manera que en este sentido sí, yo creo que la lucha contra el relativismo, yo creo que sí. Y esa lucha contra el relativismo no tiene por qué ser, vamos a ver, no tiene por qué ser asumida exclusivamente por, digamos, entre comillas, personalistas. La pueden asumir perfectamente también individualistas y socialistas. Porque evidentemente ellos, si no la asumen, ellos mismos están negando sus propios principios. No los míos, los propios suyos. Los propios suyos. Si el principio de igualdad es relativo, pues entonces que me vengan que ellos mismos verán. Si el principio de que todo el mundo, que el grupo, al contrario, de que hay que el culto al individuo es lo clave para el triunfo en la vida y para todas estas cosas, bueno, pues si evidentemente eso es relativo, pues bueno, pues a ver qué pasa. De manera que es corrosivo para cualquier cosa el principio del relativismo. Pero evidentemente donde ha sido tremendamente corrosivo es en un terreno de la persona, es decir, con una concepción claramente, y ha ido, claro, sobre todo, diríamos, a destrozar la trama, podríamos decir, trascendental del hombre. Esto está claro. Bueno, pues voy a cerrar con una pregunta que no es pregunta, es una pregunta especial y es una pregunta que llega con un abrazo. Una vez más, la virtualidad nos demuestra que puede ser afectivo. Y le llega un abrazo de Antonio Bernal. Quiero leer su intervención literalmente junto con el abrazo que le llega. Hola, soy el profesor Antonio Bernal. Siempre es una satisfacción ver cómo mi colega, el profesor García Garrido, sigue en plena forma. Mis felicitaciones, José Luis. Solo apuntarte, si es posible, una idea para un breve comentario. Frente al aplastamiento de la homogeneidad en todos los sentidos, con su proyección en la mediocridad y anulación de la excedencia, hoy quizás haya que reivindicar el valor de las estructuras educativas que ayuden a potenciar la individualización en todas sus posibilidades conectada a la madurez personal. Un abrazo. Pues se lo devuelvo y diciendo que, vamos, que digo amén absolutamente a lo que ha dicho de una manera tan clara y tan bonita. Pues con esto no más que dar las gracias de nuevo y dar las gracias, quiero hacerlo en nombre del grupo por invitar a la reflexión personal. Creo que una de las labores del docente y del investigador docente es reflexionar cada día y cada segundo de nuestra tarea, y creo que este tipo de
escucha y reflexión es muy, muy positiva. Las gracias nos llegan por parte de los diferentes congresistas que llegan por la red, y reitero mis gracias y estamos aquí para cuando usted quiera. Muchas gracias. Saludos, profesionales, gracias. Gracias a todos.